Una de las grandes preguntas que todos en las empresas intentamos resolver y mejorar es cómo conseguir más clientes directamente dentro de nuestra web. En el vídeo de hoy te voy a contar una técnica llamada patrón F para mejorar la captación de clientes dentro de tu página web. Hola emprendedores en la vida, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. No hay duda de que estamos viviendo en un mundo cada día más digital, donde los usuarios pasamos más tiempo en las webs y esto significa que las empresas deben también ir adaptando su presencia online a nivel cuantitativo y cualitativo. Un estudio realizado por Harvard Business Review en enero de 2018 reflejaba interesantes datos acerca de por qué los usuarios preferían comprar en unas webs y no en otras. Por contextualizar un poco los datos, un estudio realizado en Estados Unidos concluyó que el ratio de conversión a compra medio a nivel online es del 4%, mientras que ese ratio de conversión en tiendas físicas se estima que está entre el 20 y el 40%. La pregunta a la que tenemos que dar respuesta es ¿por qué en el caso de los consumidores online el ratio de conversión a compra es mucho más bajo que en el offline? El estudio concluye que el comportamiento del consumidor y por lo tanto su intención de compra se basa en la confianza que él percibe, ya que muchas veces comprar un producto online genera una percepción indirecta, ¿no?, de asumir un riesgo, por lo que cuanta más confianza haya, menos sensación de riesgo habrá por parte del usuario y por lo tanto mayor porcentaje de conversión a compra. ¿Suena fácil? No es difícil realmente, no es tenerlo claro, pero esta es la clave de ese éxito. Si lo comparamos con un negocio tradicional, la confianza viene directamente en el espacio físico, ¿no?, y de la interacción que tienes con las personas que hay en la tienda. Todo esto no existe en el mundo online, por lo tanto es la propia web la responsable de cubrir este agujero que queda de la falta de personas y falta de un espacio físico. Y tenemos que ser capaces de generar esa confianza para que el usuario decida tomar acción y comprar. Pero volvamos al mundo online, ya que este estudio realizado por Harvard Business Review concluyó que cuando un usuario tiene que tomar una decisión que envuelve algún tipo de riesgo, tiende a confiar más en su intuición que en algo racional. Y la intuición tiene una parte subjetiva que será condicionada por la percepción que tenga de tu página web. Dicho de otro modo, simplemente el diseño y los colores de tu página pueden hacer que las ventas se incrementen radicalmente o que se reduzcan drásticamente. Y sí, aunque mucha gente no cree esto, pero esto es una realidad demostrada con datos. En este proceso quiero hablarte de un patrón que puedes usar porque es muy efectivo, ¿no? Y se trata del patrón F. Este patrón básicamente tiene como objetivo guiar a los ojos del usuario dentro de la web, ¿no?, hacia la información que quiere basado en el comportamiento humano. La idea detrás de este patrón es que en el diseño web debemos poner la información importante en la línea directa de visualización que tiene el usuario y en la mayoría de países donde leemos de izquierda a derecha, pasamos más tiempo en el lado izquierdo de la página. ¿Cómo implemento este patrón F en el diseño de mi web? Aquí entramos en una parte puramente estratégica, donde, como sabrás, si sigues mis vídeos, soy un pleno convencido de la importancia de la estrategia a la hora de diseñar una página web para que ésta tenga buenos resultados, ¿no? Y este patrón es una estrategia que te obliga a seguir una línea concreta para mejorar tus conversiones. O, dicho de otro modo, dejar de lado filtros como gustos personales e ideas si quieres realmente tener buenos resultados en tu web. El primer paso que debes hacer es determinar qué quieres que el usuario haga cuando entre en tu página web y qué información consideras más relevante para mostrarle y que alinee a ese objetivo que buscas. Quiero mostrarte como ejemplo, ¿no?, para que sea más práctico, esta web de una universidad canadiense donde podrás observar claramente que tienen implementado el patrón F. De hecho, se puede ver de fondo claramente en la estructura la letra F. Como puedes ver en la home de la web, las acciones que quieren que los visitantes hagan son muy evidentes. Si seguimos la línea de la F, el palo superior, como podemos ver, el objetivo principal es dar acceso a los estudiantes a loguearse en la página web. Luego tenemos otra línea vertical de la F, donde los potenciales estudiantes pueden tener toda la información que necesitan sobre la universidad, y luego un pequeño saliente
que sería la otra línea de la F para registrarse a los cursos o aplicar para entrar. Complementariamente tenemos un elemento adicional que saldría en la zona de la derecha, donde se despliega una información relevante para ese momento que hace que derive un poco hacia un patrón tipo E. Si te das cuenta, no hay ningún otro tipo de elemento que distraiga al usuario de ese objetivo en concreto de la página, aspecto que es fundamental para seguir la teoría del patrón F. Este patrón también es aplicable a dispositivos móviles cuando hacemos la web adaptada a ellos, aunque en este caso la universidad, pues cuando la ves desde un dispositivo móvil, pues no lo ha aplicado. En resumen, el patrón F es una técnica muy efectiva para dirigir la mirada del usuario donde te interesa que observe cierto tipo de información y realice cierto tipo de acción que será la conversión en tu web hacia tu negocio. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag web. ¿Usarías este patrón en tu web? ¿Crees que es efectivo? Entre todos los comentarios del vídeo del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital, por lo que si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.